inconvenientes, estoy teniendo inconvenientes con los audios, hay veces me salen entrecortados y pues por eso no les comparto esas grabaciones. Bueno, ya entrando en contexto con las actividades de la segunda semana, primero que todo podemos verificar que por contenido del curso ya tiene que estar habilitada la carpeta de actividad 2, ¿listo? En esta carpeta contamos con algunos recursos. ¿Cuáles recursos? La guía de aprendizaje 2, el material de formación para la semana 2 y vamos a tener los enlaces pertinentes para entregar las evidencias de la semana 2, ¿listo? Pues aquí aparece la semana 3, pues obviamente no es el caso porque eso sería para, según el cronograma, pues se habilitaría la fecha que está ahí. Por el momento concentrémonos y enfoquémonos en las actividades 2. ¿Qué recomendaciones? Por favor, revisar el material de formación antes de desarrollar cualquier actividad. ¿Listo? El material de formación, muy similar a lo que se presentó la semana anterior, tenemos en dos versiones, la versión descargable y la versión multimedia. Dependiendo pues su disponibilidad de tiempo, ya consultarán la una, la otra o las dos, eso ya va en consideración de cada uno de ustedes. Para que les aparezca este material de formación, una vez ustedes estén en este enlace de materia de formación, recuerden que debemos de estar en la página 2 de 3 y en la página 3 de 3 pues vamos con esta flecha hacia adelante, vamos a poder seleccionar o ubicar el material correspondiente a la semana 2. Vea al otro material otro material complementario de la semana 2, ¿listo? Entonces, recomendación: dentro de las 2 horas diarias que ustedes deben dedicar revisar esos dos materiales, ¿listo? Dentro de los materiales de formación que contamos, pues, en multimedia tenemos parte de la introducción. Dentro de la introducción tenemos dentro del mismo material de formación tenemos lo que son las bases de datos relacionales y lo que viene siendo el modelo entidad-relación. Ya empezamos a tocar algunos términos que nos van a contextualizar con el diseño. Recuerdan que la sección sincrónica anterior yo les dije, el alcance del programa es tratar de que ustedes lleguen al punto del diseño de una base de datos. La implementación, pues ya de pronto sería mirar otro programa de formación complementario, pero el objetivo de este curso sí es tratar de tener todas las bases necesarias para poder hacer un buen diseño. Yo en lo personal digo que si hay un buen diseño, la implementación ya no es tan complicado, simplemente es entender la sintaxis del sistema gestor de bases de datos que vamos a utilizar y hacer las configuraciones necesarias. ¿Listo? Pero sí, como les digo, hacer ese diseño inicialmente. Para poder hacer el diseño debemos de entender algunos términos, algunas definiciones, algunas generalidades. Entonces pues aquí empezamos a desglosar ya algunos. Por ejemplo, la parte de la entidad, que viene siendo una entidad, que viene siendo un atributo, que viene siendo una relación, que viene siendo la cardinalidad. Entonces esos términos son muy importantes, que los vamos a necesitar incluso en la sección sincrónica, la próxima actividad, y lo mismo para al finalizar, donde tenemos que hacer ese diseño que tanto les he comentado. ¿Listo? Entonces revisar, si no, recuerden que tenemos 5 pantallas aquí donde ustedes pueden ir consultando cada una de ellas y encontramos los diferentes conceptos necesarios para este programa de formación. ¿Listo? Dentro de estos términos generales, revisando este mapa conceptual de bases de datos, pues ¿qué encontramos? ¿Cierto? Aquí hablamos de las bases de datos conceptuales. Se habla que incluyen pues, unos modelos, entonces tenemos los modelos de bases de datos relacional y el modelo entidad-relación, que se conoce mucho como el modelo MER. Es un modelo, prácticamente nosotros el que nos enfocaríamos, el modelo entidad-relación, ¿cierto? Dentro de este modelo se hablan o contienen algunas definiciones que debemos tener claro. Por ejemplo, ¿qué es un atributo? ¿Cierto? ¿Qué es la entidad? ¿Qué vienen siendo las llaves primarias, las llaves secundarias, las relaciones? Entonces, esto es como la generalidad. Dentro de las relaciones, pues ya no encontramos nosotros algo que se conoce como la cardinalidad. Entre la cardinalidad hablamos de
de relaciones de uno a uno, ¿cierto? De uno a varios, o de varios a uno, o de varios a varios. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros identificamos una entidad, ahorita tratamos de ver si tenemos un ejemplo. Igual creo que en la próxima actividad, si les tengo todo un modelo, en ese modelo vamos a ir desglosando cada uno dentro de eso, qué viene siendo la entidad, qué viene siendo el atributo, qué viene siendo las relaciones, cuál vendría a ser su llave principal. ¿Listo? Entonces, por el momento, los que estamos, como quien dice, desde cero con el curso de bases de datos, sé que de acuerdo a lo que han hecho en su presentación en el foro social, hay unos que ya tienen el nivel o el conocimiento necesario, pues con ellos muy bien, traten de hacer la actividad. Los que sí, pues recuerden que el curso es de generalidades de bases de datos, y con eso pues debemos de dedicarle por lo menos un espacio para contextualizarnos con todos las definiciones, y esta es la semana prácticamente de tener claro. ¿Listo? Entonces, complementarlo, en la plataforma hay un material. Si no es suficiente, recordemos que tenemos otros recursos. En Google encontramos mucha información sobre el modelo de entidad-relación, el modelo MER, lo mismo en YouTube. Entonces, libros en la misma biblioteca del SENA. Entonces, esos serían como los diferentes recursos que podemos utilizar para complementar con la temática. ¿Listo? Entonces, dentro de esto sería como prácticamente entender esta parte, estas entidades, saber identificar bien, de acuerdo a un requerimiento para hacer el diseño de una base de datos, identificar bien cuál es la entidad, cuáles vienen siendo los atributos de esa entidad, cuáles vienen siendo las relaciones que podemos tener entre diferentes entidades, entre cada entidad que tenemos relaciones con cada una de las diferentes entidades, cuál es esa relación o esa cardinalidad que existe, y la idea es como llegar a ese punto. ¿Listo? Bueno, eso sería como con respecto a la temática de la segunda semana. En la próxima les voy a dar un modelo, ¿sí o no? Donde, como les dije hace ratos, vamos a tratar de identificar cada uno de estos. ¿Listo? En algunas secciones trataba de hacerlo en esta semana, pero la idea es que para esta semana empezamos a entender y a identificar los conceptos, aunque sin embargo en la actividad de la segunda semana, pues ahí ya tenemos que empezar a ir identificando las diferentes entidades. ¿Listo? Para la segunda semana, ¿cuáles vienen siendo las actividades a desarrollar? Listo, entonces actividad de aprendizaje 2, la sección sincrónica, incluso esa sección sincrónica estaba no sabía que estaba a las 3:30. Bueno, pensé que era a las 2:30. Fecha de inicio de la segunda semana era el 16 de junio y la fecha que termina el 21. Como se les comentó en la sesión anterior, esta fecha es para cumplir con el cronograma. Después del 21 van a seguir disponibles y habilitados los enlaces para entregar estas dos actividades o estas dos evidencias. Una que va a ser un cuadro comparativo, y la segunda evidencia pues va a ser el taller aplicado, donde se deben desarrollar los componentes de las bases de datos conceptuales. ¿Listo? Entonces, si aquí el 21 no alcanzaron, en lo posible la recomendación es tratar de entregar todo en su debido momento. Si no alcanzaron, porque todos tienen otras obligaciones, por el trabajo, familiares, se les presenta algún inconveniente, pues por favor no dejar pasar muchos días, porque les vuelvo y les comento el caso que siempre les he dicho, y que no espero que sea la excepción de pronto con ustedes, que dejan a lo último para entregar cuando finalice el programa de formación. Recordemos que la fecha de cierre es el 7 de julio, 2 de la tarde, y algunos esperan para entregar esa fecha. Pues si ustedes no tienen la evidencia que cumpla con lo que se les está solicitando, van a tener inconveniente que no se van a poder certificar, ya que no van a tener tiempo de cómo realizar los ajustes en cada una de las actividades. Entonces, esa sería la recomendación que siempre les he dicho casi en todos los programas de formación, y vuelvo y lo recalco con ustedes. Entonces, espero que no sea el caso en alguno de ustedes. ¿Listo? Ya entrando con respecto a las actividades, recordemos que tenemos dos actividades
o tienen que entregar dos evidencias. Uno es el cuadro comparativo y después del cuadro comparativo pues el taller aplicado. Entonces tratemos de revisar el cuadro comparativo. ¿Listo? Recomendación, otra de las muchas o varias que les he estado haciendo en cada parte de la sección. El documento clave para ustedes revisar qué evidencias deben entregar es la guía de aprendizaje. El texto que les voy a, o el requerimiento del cuadro comparativo que les voy a leer, está en la guía de aprendizaje y está tal cual como está allá. O sea, no se les ha modificado ni un punto ni una coma, con el fin de que ustedes tengan la misma percepción de que en el momento que estén leyendo la guía de aprendizaje, entonces tengan esa misma percepción. ¿Listo? Entonces, una de las actividades es el cuadro comparativo. Dentro de ese cuadro comparativo pues tenemos 4 puntos. El primer punto pues lea con atención el material de formación, concepto de bases de datos. Es el que está en las dos versiones, descargable o interactiva. Segundo, pues dice que consulte en internet sobre los tipos de datos. Aquí nos están hablando de tipos de datos. Y cuando tenemos una y es que se deben de cumplir las dos, y tipos de bases de datos. ¿Listo? Pues tipos de datos y tipos de bases de datos existentes que se encuentran vigentes. ¿Listo? Entonces aquí algunos consultan los tipos de datos, o más que todo los tipos de bases de datos, y se olvidan de los tipos de datos. Entonces como que son como cosas parecidas, pero no, una cosa son tipos de datos y otros son los tipos de bases de datos. ¿Ok? De acuerdo a esa consulta pues hay que desarrollar un cuadro comparativo donde se evidencie cada tipo de dato. O sea, debemos de mirar un cuadro comparativo, o sea, hacer alguna comparación entre los diferentes tipos de datos y los diferentes tipos de bases de datos con sus diferentes aplicaciones y diferentes características. Dice que en el mismo documento responda a los interrogantes planteadas al inicio de la guía. Cuando ustedes revisan la guía vamos a tener varias actividades, unas de contextualización e identificación del conocimiento, otras de apropiación, otras de transferencia. Entonces dentro de esas las actividades hay una que es de contextualización e identificación del conocimiento. Ahí se plantea una serie de preguntas, entonces aquí las deben de responder. Igual que utilizar una herramienta ofimática, por lo general pues Word para hacer igual los que no quieran hacer Word, recordemos que Word no es el único editor de texto, encontramos varios editores de texto. Entonces ya es decisión de cada uno de ustedes con cuál esté más familiarizado. De su preferencia para el desarrollo de la evidencia, enviar a la evidencia al instructor pues a través de los correspondientes enlaces. Aquí recalcamos los enlaces. Bueno, ahorita si recalcamos los enlaces, no. Para la segunda, esa es la del cuadro comparativo. La otra actividad era el taller aplicado, o la otra evidencia, porque la actividad es la misma, o sea, son dos evidencias. ¿Listo? Para esto ya tenemos un requerimiento donde se hay que desarrollar los componentes de una base de datos conceptuales. Entonces, aquí pues tenemos primero que todo un requerimiento. Siempre cuando vamos a hacer el diseño de una base de datos pues debemos tener un requerimiento, porque si no tenemos requerimiento no podemos determinar qué base de datos queremos diseñar. Entonces el requerimiento es el que está con el ítem 1. Dice que el rector del Colegio San Jorge solicita diseñar una base de datos con el fin de llevar de manera sistematizada la información que se genera. Para la elaboración de la base de datos se debe tener en cuenta. ¿Listo? Identifique a los profesores. ¿Listo? Con nombres, apellidos, documento de identificación, género, materia que dicta, cursos asignados y código. Recuerda que hace rato estábamos hablando de algunos conceptos o generalidades, entonces ahí hablamos de entidad. Aquí ya podemos, en los requerimientos nosotros debemos ir identificando primero que todo las entidades. De cada entidad, los atributos. Los atributos vienen siendo cualidades propias de una entidad. Entonces, ¿cuál vendría siendo hasta el momento una entidad? Profesor. ¿Listo? Profesor es como dentro de la programación de programación orientada a objetos, se dice que es como un objeto, ¿cierto? Y ese tiene algunos atributos o cualidades. Es muy similar a esto. Entonces, profesor vendría siendo la entidad, ¿cierto? Y los atributos de profesor, ¿cuál sería? Pues viene siendo el nombre del profesor, el apellido, el documento de identificación, el género,
la materia que dicta, los cursos asignados, el código del docente, ¿listo? Y después dice que identifica estudiantes. Estudiante viene siendo otra entidad. Dentro de estudiantes pues hay que los atributos de estudiantes, el nombre, apellido, géneros, grado que está. Materia viene siendo otra entidad, ¿cierto? De materia pues que tenemos el nombre de la materia, el código de la materia y el profesor titular de la misma. Al finalizar el diseño de tablas y atributos se debe alimentar con mínimo 10 registros. ¿Qué es un registro? Pues del profesor colocar los atributos de 10 profesores. Pues nombre, Pepito Pérez, el apellido, número de documento 123, género masculino, materia que dicta, matemáticas, español. Eso es un registro. Entonces hay que hacerlo con 10 registros. Y con eso estaríamos cumpliendo el requerimiento de los 10 registros. Recuerden que son para cada uno de las entidades identificadas. Como un tercer punto de ese taller aplicado, dice teniendo en cuenta la base de datos desarrollada, ¿cierto? Nombrar al menos 5 tablas. De las 5 tablas, lo que son tablas viene siendo lo mismo que una entidad. Ya habíamos hablado de 3, que era profesor, estudiantes y materias. Ahí ya tienen 3. Identifiquemos otras que podamos tener en el contexto. Esto es lo importante, hacer bien la caracterización de una empresa. En este caso, pues la caracterización es un colegio. En un colegio pues tenemos estudiantes, docentes, maestros, empleados, por ahí pues, tenemos una sección de la biblioteca. Entonces esa es la parte de la caracterización que nos ayuda a identificar las diferentes entidades dentro de la misma caracterización. Por eso en la actividad anterior era ese fin, que es importante saber caracterizar, porque en la caracterización nos ayuda a identificar algunas entidades. ¿Listo? Para cada una de las entidades encontradas, ya sabemos que tenemos 3, o por lo menos la guía de aprendizaje nos recalca 3, identifica al menos 5 atributos. Ya habíamos dicho que hay una de profesor, cuál era nombre, apellido, género, todos esos son atributos, ahí ya tienen 5. Entonces mire que el trabajo ya está hecho en gran parte, simplemente ustedes deben de complementar 2 entidades más, y esas 2 entidades pues 5 atributos por cada entidad. Determinar una clave primaria. De cada entidad hay una llave primaria. ¿Y cuál es la llave primaria? Y hay llaves pueden haber llaves foráneas como no pueden haber llaves foráneas. Pero sí tiene que tener una llave primaria. ¿Cuál es la llave primaria de una entidad? Pues de estudiante no puede ser el nombre, porque nosotros podemos tener muchos estudiantes que se llamen Pepe, Juan, Carlos, etcétera, etcétera. Entonces no, porque a la hora de hacer una búsqueda no nos facilita con el nombre. Por lo general siempre es un identificador único. ¿Y cuál viene siendo ese identificador? Un código del estudiante o el documento de identificación del estudiante, porque nosotros sabemos que esos son valores que no se repiten. Eso viene siendo hacer la llave primaria. Y la llave foránea, pues cuando tenemos 2 entidades que se están relacionando, la entidad de la llave primaria de la entidad de una pasa a ser llave foránea en la otra entidad. Eso sí se lo voy a recalcar en la próxima clase con un ejemplo, porque ahí sí les tengo, como les dije, todo un modelo. Pero sin embargo traten de por lo menos determinar bien cuál es la llave primaria. ¿Listo? Y también determinar la cardinalidad. Entonces cuando tenemos diferentes relaciones encontramos la cardinalidad entre cada una de esas entidades. Creo que ahorita tomamos para ver por lo menos la llave foránea y la cardinalidad. Pronto revisamos un modelo entidad-relación o modelo relacional. Cuarto punto, manejo un lenguaje técnico en el desarrollo de cada evidencia. Desarrolla esta evidencia con una herramienta ofimática. Por favor, algunos pues copian y pegan en el espacio que tenemos en la plataforma y se nos pierden los estilos, diseño. Entonces, por favor, realizar la evidencia en un documento, en PDF, en Word. Bueno, ustedes verán cuál van a enviar, pero sí tienen que realizarlo. ¿Listo? La recomendación es esta. Listo, y esas serían prácticamente las 2 actividades, el cuadro comparativo y el taller aplicado, donde deben de determinar o desarrollar las diferentes entidades, atributos, llave primaria, foránea y cardinalidad de una base de datos.
Bueno, yo creo que deben ver si les comparto un ejemplo que tengo más acá adelante. Listo. Ese es un esquema de una base de datos, ¿cierto? En esta base de datos nosotros encontramos las diferentes entidades que esas vienen siendo pues partes de las tablas, ¿no? Esta da cuenta como en un almacén local, siempre vamos a tener ventas, clientes, productos. Entonces aquí tenemos partes, tenemos los clientes, ¿cierto? Entre los clientes ese viene siendo la entidad. Los atributos pues son como las cualidades, pues va a haber un código de cliente, un nombre del cliente, una dirección del cliente, un teléfono. ¿Cuál va a ser el identificador único? El ID del cliente. Por eso viene aquí con una llave primaria. Entonces cada entidad tiene una llave primaria. Como se están relacionando dos entidades, por ejemplo, pues un cliente puede generar una factura. En un momento que el cliente genere una factura, en la factura va a ir el ID del cliente. Entonces por eso esta llave primaria pasa acá en factura como ID de cliente. Y esta ID de cliente viene siendo una llave foránea. ¿Listo? Y así sucesivamente. La cardinalidad es la relación. Por ejemplo, un cliente puede tener esos son numeritos que nosotros observamos en la raya, que es la relación. Un cliente puede tener una o muchas facturas, ¿no? Pues siempre observamos una relación de uno a uno, de uno a muchos. Este que es el símbolo infinito que significa muchos. Y esa es la parte de la cardinalidad. Entonces ese es como el fin de esta primera evidencia. Pues obviamente es una evidencia muy cortica, pues incluso ya nos están dando de todo el requerimiento tres entidades, ¿no? De las tres entidades pues ya tenemos nos necesitan 5, pues ya tenemos un gran porcentaje, ya diría que un 60% de la parte de la evidencia. ¿Listo? Bueno, con esto, por favor, los que tengan dudas, inquietudes, alzar la mano, y en ese orden pues vamos a ir respondiendo las mismas inquietudes que tengan. Bueno, eso parece que así. Ok, Albeiro, ¿cuál sería tu inquietud? Por ahí vi que Albeiro hace la mano. Profe, buenas noches otra vez. Solicito entonces el video que a veces uno por estar ocupado con otras cosas, luego vuelve y revisa la reunión. Entonces, ¿usted la sube cuando? ¿Mañana? Para volverla a revisar. Si Dios quiere y si alcanzo en horas de la noche, si no va a más tardar, mañana. ¿Listo? Bueno, muchas gracias. Ok. Vuelvo y les repito, en la anterior grabación, pues ahorita estoy realizando la grabación, pero tuve inconvenientes en el audio. Cuando yo tengo esos inconvenientes, yo siempre les comparto la grabación de otros grupos, ¿cierto? Pues en este momento estoy realizando, pero hay veces si tengo inconvenientes con el audio o algo, lo que siempre es compartirles secciones por ejemplo, en marzo se ejecutó este programa, entonces la temática fueron las mismas, la explicación fue muy similar, de pronto unas cositas más, otras cositas menos, pero siempre trato de contextualizarme en la actividad, en lo que ustedes deben desarrollar y tratar de compartirles lo que debe contener cada evidencia. ¿Listo? Entonces, si tengo inconvenientes con este grabación, pues también les compartiría otro, igual ahí iría en comentario, pero sí, a más tardar mañana si Dios quiere. ¿Listo, Albeiro? Creo que era. Ok, Lina, por favor, ¿cuál sería tu inquietud? Buenas tardes, profesor. Tengo una inquietud. ¿Esta actividad se conbasa con la actividad anterior? Pues no mucho, ¿no? Porque recordemos que lo más que todo fue como la evolución de las bases de datos y todo. Entrando en contextos, pues esta es como la primera acercamiento con las generalidades. Lo que sí de pronto les puede servir es que siempre que nosotros vamos a hacer un diseño y una base de datos, pues siempre nos lo va a requerir un cliente, una empresa. Entonces, caracterizarlo. En la parte de la caracterización nosotros vamos a ir identificando, ¿cierto? ¿Cuál es como el requerimiento porque muchas veces los clientes dicen, es que una base de datos es esto, y muchas veces no quedan las cosas bien claras, bien esto. Entonces, en esa caracterización, que fue uno de los puntos que se solicitó la actividad anterior, sí les podría servir, ¿no?
Pero pues entrando en materia, la semana hoy pues prácticamente iniciamos hoy con los conceptos. En el material de formación está los diferentes conceptos que se requieren para poder desarrollar esto. Entonces yo diría que no está como muy atada. Para la próxima semana y para las otras sí van a ser necesarias este taller, esta actividad y sobre todo la temática. ¿Listo, Lina? Ok, gracias. Ok, con mucho gusto. Bueno, preguntas, dudas, inquietudes, sugerencias, todo es bienvenido. Recuerde que aquí estamos para aprender. Bueno, de todas maneras, entonces, pues creo que logren haber captado la actividad. Nuevamente me disculpo por no haber estado presente en la sección sincrónica. Ya les di pues, el problema que se presentó. De todas maneras, pues les agradezco que hayan dedicado estos 40 minutos, 30 minutos de su tiempo. Mejor de los éxitos en el desarrollo de las evidencias, en todo. Muchas gracias y que tengan un feliz resto de tarde, que estén muy bien. Muchas gracias, profe. Ok, gracias. Gracias, profe. Feliz noche. Gracias, lo mismo.